Bien, y murió el criminal nazi Erich Prief, que él cumplía cadena perpetua por la muerte de más de 300 italianos en 1944. Jamás pidió disculpas ni mostró arrepentimiento alguno por las masacres en las que participó. Erich Priefke, el ex capitán de la SS, la guardia personal del líder nazi Adolfo Hitler, uno de los últimos criminales de la guerra, murió hoy en Roma a los 100 años de edad. Fue condenado en 1988 en Italia a cadena perpetua por su participación en la masacre de las fosas ardeatinas en Roma en marzo de 1944. Un total de 355 civiles, en su mayoría presos políticos, y 75 judíos escogidos al azar, fueron ejecutados de un balazo en la nuca, en represalia a un ataque de la resistencia contra una unidad de la SS. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Priefke fue internado en un campo británico de prisioneros, del que se escapó en 1946 y huyó a Argentina, como otros muchos centenares de nazis. Tras permanecer 5 años en Buenos Aires con su esposa, en 1951 se trasladó a la ciudad de Bariloche, donde permaneció hasta ser descubierto por un periodista de una cadena de televisión norteamericana que lo encontró en plena calle. En 1998 fue condenado a cadena perpetua, aunque por su avanzada edad acabó cumpliendo un arresto domiciliario. Muy bien, y ese hombre que nunca se arrepintió, así que creyó hasta el final de su vida en lo que hizo, la muerte de más de 300 personas, pese que hubo capitanes y generales nazis que se negaron a participar de esta matanza. Él huyó como un cobarde a Bariloche, al igual que otros nazis, ¿no? Que sí, durante la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando que fue Perón, ¿no?, el que les dio cabida. Claro, este es uno de esos ejemplos en donde el argumento de que yo solo obedecía órdenes se decidió que no era válido. Ajá. O sea, había margen para una decisión ética, y bajo esas circunstancias los tribunales de Nuremberg establecen el precedente de que la obligación es negarse a servir o a ejecutar órdenes que implican cometer crímenes de guerra o de lesa humanidad. Porque además en este caso es como la resistencia italiana a la presencia nazi en Italia da muerte a 31 soldados, Hitler ordena matar 10 civiles italianos, al azar cualquiera, por cada soldado alemán muerto. Esa fue la masacre por la que este sujeto fue condenado. Además está el hecho de, y esa es una de las paradojas del peronismo, digamos, el actual gobierno argentino se define como peronista y es presuntamente de izquierda. Sin embargo, el peronismo tuvo alas y tuvo sectores también sumamente conservadores, y durante el peronismo muchos criminales de guerra nazi se refugian en la Argentina. No es casual que Adolf Eichmann, por ejemplo, fuera secuestrado en la Argentina en los años 60, llevado a Israel para ser juzgado y condenado a muerte. Claro, pero no solamente en Argentina, ¿no? Brasil también, Mengele, ¿no? Mengele estuvo en Brasil, por eso la novela Los niños del Brasil, asumiendo que la novela parte de la premisa de que Mengele tenía muestras de la sangre de Hitler e iba a intentar clonarlo. La colonia Dignidad en Chile también estuvo compuesta por exmiembros de las fuerzas de seguridad nazis. Claro, además que él, ha muerto de 100 años, ningún rasgo ningún signo de estar arrepentido, pero cumplía cadena perpetua, pero también tenía algunos beneficios, ¿no?, por su edad. Sí, estuvo bajo arresto domiciliario, no fue, si no mal no recuerdo, nunca fue a prisión. Muy bien, nosotros ahora vamos a hablar del ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, quien pidió formalmente cumplir su sentencia de 1 año por fraude fiscal, haciendo servicios comunitarios en lugar de permanecer bajo arresto domiciliario. Si se acepta su solicitud, un tribunal de Roma decidirá cuál será el tipo de servicio que tendrá que hacer. Cavalieri podría encontrarse trabajando en un hogar de ancianos, por ejemplo, o un comedor para personas sin hogar. Berlusconi tiene 67 años y no tiene que ir a la cárcel debido a la edad que tiene.
Muy bien, vamos a hablar de esos servicios a la comunidad. Yo no lo veo a Berlusconi atendiendo... Va a mandar algún empleado, ¿no? O limpiando, porque también una de las tareas que te hacen, por ejemplo, en los Estados Unidos es de limpieza de calles o trabajos pues, que generalmente a nadie le gusta hacer, ¿no? Hay un sacerdote católico italiano, Massi, que dijo que trabaja en la labor de rehabilitar socialmente a jóvenes que han incurrido en actividades delictivas, y él ha pedido que le envíen a Berlusconi, que él cree que Berlusconi todavía puede ser rehabilitado y ser convertido en ser una persona útil a la sociedad. Muy bien, nosotros nos vamos a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro propuso que en los colegios los niños y los adolescentes estudien el pensamiento de Hugo Chávez. El pensamiento del fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez podría ser un nuevo curso dentro del consolidado curricular en varias escuelas del país. Así lo ha señalado el presidente Nicolás Maduro durante un acto de gobierno en el estado de Barinas, que se incluye el estudio del pensamiento de Hugo Chávez en todos los liceos permanentemente junto a las cátedras bolivarianas. Ese es su deseo, el cual ha justificado alegando que no hay pensamiento más avanzado que el del líder chavista, el cual está marcado por su genio y su sabiduría. La propuesta de Maduro acompaña los esfuerzos del oficialismo por mantener indemne la figura de su líder, pues hace poco el gobierno repartió la Constitución Ilustrada en varios colegios e incluso existe un centro educativo que lleva el nombre de Hugo Chávez. Ahí, su hermano Adán es el director. En ella se imparte y profundiza la difusión del pensamiento, la acción y el legado de Chávez. Bien, cual filósofo el pensamiento de Hugo Chávez, pero no sé, ya quiere obligar a que todo el mundo admire o que sigue las ideas que tenía Hugo Chávez. Bueno, Fidel Castro se le puede acusar de muchas cosas, pero nunca fue suficientemente megalómano como para asumir que él había representado un avance significativo en el pensamiento político universal. Honestamente, con los méritos que pueda tener en otras áreas, Chávez tampoco tiene mayor aporte en esa área y francamente no veo qué tanto haya por estudiar. Yo he leído sus discursos, he leído los pocos escritos que tiene y yo no encuentro mucho que sea francamente original. Claro, pero ahora Nicolás Maduro, bueno, siempre todos los días aparece una noticia de él y lo último es el tema de la creación de un ente para controlar a la prensa, que está vulnerando la libertad de expresión de los periodistas. Eso es grave. Con el argumento de que está peleando una guerra interna y una guerra fundamentalmente económica contra la oposición, alegando que informar sobre el desabastecimiento en realidad pretende fomentar el desabastecimiento generando caos. Digamos, si no hubiera un desabastecimiento y los medios dijeran que lo hay, en ese caso sí sería genuina la reclamación, pero el propio Banco Central tiene un índice de carestía y ahí se indica que no alcanzan los productos de primera necesidad para cubrir la demanda. O sea, los medios no están haciendo sino reflejar lo que la realidad dice. Muy bien, ahora nos vamos hasta Chile. La candidata presidencial de la nueva mayoría, hablamos de Michelle Bachelet, se refirió a los planteamientos expresados por sus contendores en el debate organizado por la Asociación Nacional de Prensa y en el que ella no participó, aduciendo razones de agenda. Dijo, me parece que los debates tienen que ser para presentar propuestas al país y no cualquier tipo de propuestas. Deben ser propuestas con responsabilidad y con el sentido de que si uno llega al gobierno tiene que cumplir con todas ellas, dijo la exmandataria. Muy bien, está criticando parte de un debate al cual no quiso asistir, ¿no? Y sí, hubiera asistido porque al final yo creo que todo chileno también tiene el derecho de conocer las propuestas en totalidad de los candidatos, ¿no? Además no le hubiera ido mal probablemente. Ella ya ha participado de debates anteriormente, ella fue presidenta una vez y participó de debates en esa ocasión y no le fue mal. Pero claro, es esta lógica de que yo estoy arriba y además estoy tan arriba que lo único que podría pasar, solo tengo que perder si participo en un debate, no tengo nada que ganar, todos me van a atacar a mí. Luego entonces espero, si es que se da el caso, a mi contrincante en segunda vuelta para debatir, no tengo por qué debatir antes. Y claro, su apuesta es que no haya necesidad de una segunda vuelta. ¿No se está confiando mucho Michelle Bachelet?
No sé, porque, bueno, tal vez porque está haciendo propuestas que son muy osadas, que realmente implicarían un cambio con parte del legado de Pinochet, un legado que muy pocos se habían atrevido a tocar, sobre todo los gobiernos de centro-izquierda, en los últimos 20 años. Supongo que si está haciendo propuestas tan osadas es porque cree que va a ganar, de lo contrario no correría esos riesgos, ¿no? Muy bien, ahora nos vamos hasta México, ya que se registró otro caso de negligencia durante un parto. Una mujer se vio obligada a dar a luz en el piso luego que se le negara la atención en un hospital público. Un impactante material fue subido a YouTube. En él se ve una joven dando a luz en el piso de un hospital situado en Puebla. Las reveladoras imágenes muestran a un hombre reclamando por la falta de atención. Solo entonces, una vez que el nacimiento se produjo, enfermeros recogen a la mujer del piso y la ponen en una camilla. Increíblemente, la mujer no fue atendida en un quirófano, sino que parió en el piso del hospital. En la grabación se ve al esposo de la mujer que discute con el personal del hospital, indicando que había acudido al nosocomio un día antes de la programación del parto y pidiéndoles que se apuraran, ya que su esposa se encontraba en pleno trabajo de parto. Pero el personal tuvo la escalofriante idea de manifestar que habían pocos médicos para tantos pacientes. Cabe recordar que hace unos días se hizo público el caso de una mujer en Jalapa, Díaz Oaxaca, quien tras no ser atendida por los doctores, tuvo a su bebé en el patio de la clínica. La explicación que dieron los responsables es que a la hora que se llevó a la mujer a la clínica no había personal médico que la atendiera. Muy bien, y vamos a ir hasta el Reino Unido.